Hola, hola, de regreso con un nuevo video. En este responderé comentarios que me han dejado dentro del video del diluvio universal, el gran engaño de la Biblia. Para quien quiera ver el video, dejo el enlace en la descripción, así que comencemos. Harbin Flowers, gracias por participar en mi canal. El comentario es: ¿tratan de juzgar a Dios o qué? Bien, Harbin, supongo que te refieres al Dios judeo-cristiano-musulmán, el cual está súper comprobadísimo por la ciencia que no existe. Así que sería bastante inconsecuente juzgar los actos de alguien quien no existe. Mi finalidad es enterar a los judíos, cristianos y musulmanes que han sido mantenidos ignorantes de las pruebas de la inexistencia de este Dios. Cleofé Berta Suni Yavilla, gracias por participar en mi canal y espero que esta no vaya a ser la última vez. Tu comentario: Dios no es como el humano, que muchas veces lo hacemos todo al último momento. De seguro Dios ya tenía a los animales viniendo de todos los lugares lejanos, con el tiempo que les tomaría caminar. No compares a Dios con el hombre. Berta, durante el video menciono razones mucho más contundentes que la que mencionas, como base para mi afirmación de que el diluvio universal nunca ocurrió. Pero si tú quieres que nos enfoquemos en esa, lo haremos. Dios pudo organizar que todas las especies vivieran alrededor del arca. El problema surge cuando se distribuyeron de nuevo todas las especies de animales al bajar de la embarcación. ¿De qué manera Dios logró que los animales como las hormigas, que solo viven aquí en América, llegaran hasta aquí? Primero, con una pareja no hubiese sido suficiente, ni siquiera con 100 parejas. Dentro de la sociedad de las hormigas hay trabajos específicos. Hay obreras, hay soldados. Dentro de las obreras hay las que recolectan la comida o las que cazan la comida, como hay las que cuidan y alimentan a los bebés. Con una pareja podrían reproducirse, pero no comerían. Tampoco nadie cuidaría de sus crías. Segundo, la mayoría de hormigas no son nómadas. Ellas construyen su hogar para vivir permanentemente allí. Así que estas hormigas, salidas del arca, hubiesen tenido que construir un hogar cada 200 metros para vivir allí al menos una semana o un mes, hasta esperar que sus crías fuesen adultas para poder continuar el viaje. A ese paso, en 5.000 años hubiesen recorrido tan solo 12.000 kilómetros. Aún no hubiesen llegado a América. Tercero, ¿de qué se hubiesen alimentado las hormigas si en todo el planeta no habían plantas vivas? Cuarto, ¿por qué no dejaron descendencia por todo el camino? Quinto, ¿cómo lograron recorrer la arena del desierto, la nieve, cruzar ríos y, peor aún, cruzar el océano? Ahora, multiplica esos inconvenientes por los millones de especies que tendrían que haber viajado en el arca. Berta, sé que para todos estos problemas, Dios pudo haberlos solucionado con magia, pero si contaba con ese poder, ¿por qué no usó la magia para matar a todos los humanos que él quisiera? Por ejemplo, pudo causarle un ataque cardíaco a todos los humanos y ya. O si tantas ganas tenía de vernos ahogados, con magia pudo haber hecho que todos se hubiesen ahogado con su propia saliva. Más allá de que exista o no exista tu Dios, que hubiese solucionado el problema de los pecadores con el diluvio es tremendamente incoherente. Además, no hay ni una sola prueba de que tal diluvio haya ocurrido. Obed Víctor Goñe Jara. Su comentario: gracias por no responder mis insultos con más insultos. Gracias. Víctor, no es de mi interés insultar a nadie. Yo pretendo que mi canal sea un lugar para discutir opiniones, así que sin importar las creencias de nadie, mi plan es no censurar el comentario de nadie. Así que siéntete tranquilo de discrepar todo lo que desees en mi canal. Otro comentario de Obed Víctor Goñe Jara. El registro fósil solo se pudo haber formado de manera muy rápida. En este registro hay las mismas especies que ahora, solo que más grandes.
El gigantismo se producía por condiciones muy extraordinarias, condiciones que superarían a las de la cámara hiperbárica. Para eso la topografía no era como la actual, con picos menores a 1000 metros. Ahora el agua en su mayoría subterránea se alojaba a menos de 60 kilómetros. Bueno, Víctor, mencionas que el registro fósil pudo formarse rápidamente. Me gustaría que me contaras en qué te basas para tal afirmación, ya que hay un montón de fósiles encontrados dentro de piedras con más de 1 millón de años. Incluso a principios del año presente, el 2017, se encontró el fósil más antiguo, datado con 3.700 millones de años. En cuanto al gigantismo, si te refieres a los insectos gigantes, estos crecieron porque en la atmósfera hubo un aumento considerable de oxígeno, hace como 300 millones de años. O si te refieres al tamaño de los dinosaurios, se estima que ocurrió por las condiciones alimenticias que los rodeaban. Pero sí es seguro que no implicó cambios de presión en la atmósfera. También mencionas que las montañas más altas no superaban los 1000 metros, lo que implica que en 5000 años el Everest creció casi 8 kilómetros. Eso es igual a decir que creció 1,5 metros por año, lo cual es inaudito. Por ello te invito a que investigues cómo se forman las cadenas montañosas y a qué velocidad. Ahí te darás cuenta de que, aún fuese cierto, todo lo que mencionas hubiese tardado alrededor de 1000 millones de años. Por último, afirmas que el agua se encontraba alojada a 65 kilómetros bajo tierra, y eso presenta varios problemas. Primero, el agua se encontraría a muy alta temperatura y presión, por lo que su salida hubiese sido de forma explosiva, convirtiéndose en vapor instantáneamente. El vapor hubiese cocinado a toda la vida del planeta, incluyendo a la vida contenida dentro del arca. Además, el vapor de agua es mucho más poderoso que el CO2 para el efecto invernadero, así que la Tierra debería tener la temperatura de Venus. También me nace la duda de por qué la salida de toda esa agua del subsuelo no extrajo todo el petróleo que ha sido extraído durante el último siglo y medio. Y por último, una pregunta, Víctor. ¿No te causa extrañeza que Dios haya llamado diluvio a una inundación? ¿Por qué diluvio universal y no inundación universal? Natalia Serrano Boxil. Gracias por participar en mi canal. Tu comentario. Primer comentario: si Dios es Dios, ¿acaso le sería imposible cubrir la tierra con agua? Segundo, la Biblia no niega los grandes monstruos. Tercero, los hombres cuando Noé eran muy inteligentes. Cuarto, la humanidad tuvo que ser destruida porque las mujeres engendraron hijos con los ángeles, contaminando la especie humana. Quinto, en el arca pudieron hasta entrar cantidades mayores de los animales. ¿Acaso nunca has visto la nanotecnología? Hoy día se pueden crear seres de microcélulas. ¿Acaso no crees que ellos no pudieron tener esa tecnología? En evidencia están las pirámides. Nadie sabe cómo las construyeron, pero están ahí. Si lees la Biblia detenidamente y recibes a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo te mostrará las cosas ocultas. Porque ninguno que no tenga el Espíritu Santo puede entender estas cosas. Que Dios te bendiga y te dé conocimiento. Natalia, si Dios fuese Dios, claro que podría tapar la tierra entera con agua. En realidad ese no es el problema. La cuestión que cuestiono es por qué hacerlo de esa manera. Pudo obtener los mismos resultados haciendo algo menos drástico, menos dramático y con mucho menos esfuerzo. ¿Acaso él no lo sabe todo? Si con monstruos te refieres a los dinosaurios, tienes toda la razón, la Biblia no los niega, pero tampoco los menciona y creo que eran lo suficientemente grandes como para que Noé los haya notado. Natalia, usas la inteligencia para resolver todos los inconvenientes del naufragio de Noé. Pero fíjate que hace 100 años éramos igual de inteligentes, pero no contábamos con nanotecnología. Y eso es porque además de ser inteligentes, la familia de Noé debía contar con la tecnología aplicada para poder realizar toda la travesía del diluvio. Que de haber contado con toda esa tecnología, ¿por qué se perdió?
Para la época de Jesús, toda nuestra tecnología se podía resumir en la rueda. También debemos tener en cuenta que si Noé usó tecnología en vez de magia, tal vez solo fue una catástrofe natural en la cual Dios no tuvo nada que ver. Las mujeres teniendo hijos con los ángeles, afirmas que fue el motivo del diluvio, a lo que yo te pregunto, si Dios todo lo sabe y sabía que eso pasaría, ¿para qué hizo que la especie ángeles y la especie humana fuese compatible en la reproducción? Por no mencionar que eso implicaría que los ángeles tenían que contar con ángeles hembra para poderse reproducir. Es común mencionar que no sabemos cómo construyeron las pirámides egipcias, y lo acepto. Hay muchas hipótesis, pero no se encuentran las pruebas que avalen algunas de las hipótesis. Pero ponte a analizar una cuestión. Si los constructores de las pirámides contaron con láseres, montacargas antigravedad, GPS y energía, ¿por qué dentro de la pirámide no instalaron iluminación? ¿O colocaron algún equipo para el control de acceso con biotecnología? En las ruinas de las pirámides no se ha encontrado ni vidrio, o un tornillo que demuestre que sabían de aleaciones, o alguna fibra sintética como la fibra de carbono. Solo hay piedras y herramientas muy básicas, de metales bastante frágiles. Tú, Jesús, no ha querido darme sabiduría para entender nada de esto. Pero como a ti, Natalia, ya te la dieron, me encantaría que me explicaras cualquier cosa que tú entiendas gracias a la iluminación divina. Y muchas gracias por pedirle a tu Dios que me llene de conocimiento. Francisco Álvarez Ponce. Su comentario: qué basura de video. Hombres con conocimiento, pero falta de sabiduría y revelación de Dios. Francisco, sinceramente agradezco que participes en mi canal, pero preferiría que tu participación fuese más constructiva. Explícame por qué estoy equivocado en mis afirmaciones. Marco Antonio Silva. Y su comentario: no. Y agárrate cuando destruya la tierra con fuego, como dijo Dios. Marco, si destruir la tierra con agua es complicadísimo de entender, destruir la tierra por fuego es una incoherencia al cuadrado. Si va a destruir la tierra con fuego, ¿para qué creó el infierno? ¿Por qué no nos quemó eternamente aquí? ¿O por qué hacer el diluvio si sabía que unos milenios después nos destruiría con fuego? ¿Para qué darnos una segunda oportunidad con Noé si sabía que también la fallaríamos? Segundo comentario de Marco. Mira, Dios es por fe, no por palabrerías, y no me vas a comprender. Mejor pídele a Dios que te dé sabiduría y puedas entender sus caminos y su palabra. Marco, en la misma línea contextual, yo te puedo afirmar que para que puedas entender por qué la fe es un defecto, debes abrir tu mente al conocimiento, de donde proviene la verdadera sabiduría. Así que te espero con próximos comentarios para que podamos definir quién de los dos tiene la razón. Juan Carlos Loza Moya, gracias por participar en mi canal. Tu comentario: tu gran conciencia o tu gran inteligencia no te hace Dios, te hace nada y nadie. Juan Carlos, ¿sabías que dentro del budismo mi conciencia elevada y mi inteligencia sí me pueden convertir en Dios? Ahora una pregunta para ti. ¿Por qué creer en tu religión que afirma que yo soy basura y no creerle al budismo que afirma que puedo llegar a ser Dios? Continuamos con tu comentario. Si para ti no existe Dios, entonces no existe el diablo. Todo es casualidad. Juan Carlos, yo no es que no crea en Dios. Yo sé que el Dios judío-cristiano-musulmán no existe. ¿Cómo podrías concebir que yo sí crea en el diablo? Claro que sé que el demonio, Satanás o Lucifer no existe. En cuanto a eso de que todo es casualidad, no entiendo a qué te refieres. Te agradecería que me lo aclararas. En lo siguiente sí te doy toda la razón. El Dios inventado por los judíos que heredaron los cristianos y musulmanes, sin mí, sigue siendo el Dios resultado de la imaginación de muchos hombres. En lo que sí te equivocas es que yo, sin Dios, me convierte en nadie. En realidad me convierte en ateo. Es más, ese es el significado literal de la palabra ateo. Para finalizar, tu comentario dice:
Lastimosamente, quitaron y aumentaron muchas cosas de parte de la gran ramera y el padre de la mentira. La acomodó a su conveniencia. Investiga más. Mira, Juan Carlos, me encantaría saber cómo haces para saber cuál es la palabra de Dios original. Aunque no me lo creas, completo años, tal vez décadas investigando para saber cuál es el libro original de Dios, pero son demasiadas opciones y no logro ver por cuál decantarme. Gustavo Contreras. Cualquier humano por sus pecados lucha contra la verdad de Dios. Que si supieras que Dios nos regaló una casa totalmente pagada con datos de 42 pagos hechos el mismo día a la misma hora. Que si supieras que Dios sanó a mi hermana ex paralítica y está como si nunca lo hubiera estado. Que si supieras que Dios me sanó de tener mi sangre envenenada, sanándome sin medicamentos. ¿A todo ello dirías que no es verdad? Gustavo, primero te agradezco que participes en mi canal. Como respuesta te diré que si tú me dices que recibiste una casa gratis, que tu hermana se sanó, al igual que tú también estás sano, claro que te creo. Lo que no tengo en qué basarme para creer es cuál Dios fue el que te hizo los milagros. ¿Acaso los musulmanes no han recibido milagros? ¿Acaso los hindúes no han recibido milagros? Hasta los ateos han recibido milagros. ¿Me podrías explicar cómo es eso posible si nosotros no tenemos ningún Dios a quien pedírselos? Gustavo, me gustaría que me hablaras más de los milagros que has recibido. Con un poco de suerte pueda que logre dilucidar quién o qué te los otorgó. Marcos Chema y su comentario: en el día final será un lloro y crujir de dientes. ¿A dónde irán? ¿Qué dirán? ¿Quién les salvará, ateos? No escaparán de la condenación del infierno. Marcos, me parece genial que participes en mi canal. En tu comentario tratas un tema usado como excusa para amenazarnos a los ateos. Ustedes los creyentes asumen que su Dios nos juzgará a todos, con el consiguiente premio o castigo. Pero ustedes no tienen en cuenta que miles de dioses que existen y han existido en la mitología mundial afirman que nos tienen preparado un castigo como un premio, pero todos definen el pecado de forma diferente. La pregunta es ¿por qué creerle a tu Dios y no a cualquiera de esos miles de dioses diferentes? En mi video Los 13 peores errores de Dios expongo las razones por las cuales, de existir tu Dios, preferiría irme al infierno antes que al cielo. Míralo y me cuentas qué opinas. Te dejo el enlace en la descripción. Ofericida, gracias por tu comentario. Y dice: Mauricio Ordóñez, hola, quisiera enriquecer el video con el respeto recíproco. No importa si hay Dios o no, el planeta Tierra no es redondo. No existe un nombre como el de Jehová en la Biblia en hebreo, y por consiguiente la traducción es errónea. En la Biblia hebrea, que solo es lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento, está codificada y también existe 5 niveles de estudiarlo. El más profundo y que da una explicación no teológica es la numerología o ciencias numéricas, matemáticas, gematría, etc. Pues cada letra hebrea tiene su número. En sí la Biblia hebrea es todo el códice humano. Ahí está el pasado, presente y futuro de nuestra historia codificada, que nada tiene que ver con las malas traducciones ni con el contexto de tu video. El diluvio universal se refiere a la última etapa de la Atlántida y esta se hundió no en 40 días, más bien en milenios. Es a grosso modo lo que quería aportar. Perdón si no me expliqué bien. Primero que nada, nunca pidas perdón por dar tu opinión. Es tan valiosa como la de cualquier otra persona. Sé que debo realizar un video urgentemente sobre la esfericidad de la Tierra. Me parece sorprendente la cantidad de personas que sostienen creer que la Tierra es plana. Espero realizarlo antes de que termine el mes de julio. Afirmas también que la Biblia verdadera fue escrita bajo un código matemático, lo que me surge 2 interrogantes. Primera, ¿cómo sabes que son 5 niveles y no 6 o 4? Y segundo,
Los textos más antiguos de la Biblia están escritos en hebreo, copto, arameo, griego y otros idiomas. Suponiendo que están en tan diversas lenguas por ser copias de traducciones, también suponiendo que el código matemático es real, ¿cómo podría alguien hoy en día descifrar tal código matemático si no cuenta con el texto en el idioma original? Otro video que debo realizar es demostrando la farsa de ese código matemático de la Biblia. Obed Víctor Goñe Jara. Un saludo a todos. Comenté porque creí que podía aportar algo y no discutir. No soy fanático, solo me remito a pruebas. El diluvio sí se dio. Señores, las pruebas son contundentes. Otra cosa es que no lo quieran aceptar. La ciencia censura lo que no va con la teoría dominante y da explicaciones que solo evidencian que algo quieren ocultar. Ahora también creo que observar, analizar y estudiar con criterios profesionales, cualquiera sea su carrera, contribuirá a liberarnos de la ignorancia. ¿Cómo es posible que creer en Dios sea de ignorantes y fanáticos? Un poco de conocimiento te hace soberbio. El diluvio se dio. Ahora si no crees en Dios, no soy quien para juzgarte. Obed, me gustaría que me hicieras llegar las pruebas que tienes del diluvio universal. Y como aliciente te prometo que si tales pruebas son coherentes, hago un video retractándome. Me señalas que tus pruebas son contundentes, así que no te debe quedar difícil demostrarnos a todos en este canal que tu Dios fue el causante de tal diluvio. También afirmas que la ciencia censura, cosa que también sería genial que demostraras cómo la ciencia censura, siendo la ciencia un ente inanimado. O que si te refieres a la comunidad científica, deberás explicarnos cómo decenas de millones de personas en el mundo se pusieron de acuerdo para engañarnos al respecto del diluvio. Creer en Dios es de ignorantes, por el simple hecho de tener que usar la palabra creer, porque creer no implica ni entender, ni saber, ni investigar, y mucho menos aprender. Leroy E. Bescow. Primero, los australopitecos, como nos dice el nombre, eran simios que no caminaban en dos patas, y si lo hacían, como hoy los monos, eran en cortos trechos. En el mismo estrato se encontraron hombres recientes, lo que nos indica que no fueron nuestros ancestros, como tampoco los chimpancés de hoy. Leroy, el Australopithecus no es una única especie de simio. A la fecha está clasificado como un género. Para poderte explicar cuál es la diferencia, tendría que explicarte qué es un reino, un filo, una clase, un orden, una familia, una tribu, todo dentro de lo que es la taxonomía. Pero es un tema muy largo y no es mi especialidad. Para ello, mejor te dejo un canal, el de Wikiseba. En él podrás encontrar mucha información al respecto. Te dejo el enlace en la descripción. Otro problema que encuentro es que los restos humanos no se datan con el método de estratos. Ahí se usa el método de carbono 14, que es mucho más preciso. En cuanto a los chimpancés, nunca he sabido de ningún científico que afirme que los chimpancés son nuestros ancestros. Pero sí sé que pueden darse las condiciones para que una especie viva durante el mismo tiempo que alguno de sus antepasados. Simplemente el antepasado se dividió en dos grupos, uno que evolucionó lo suficiente para convertirse en una nueva especie y el otro grupo evolucionó hasta convertirse en otra raza. Así las dos especies compartirían espacio temporal, siendo una el ancestro de la otra. Segundo comentario. El número de especies es muy discutido, pues los paleontólogos no se ponen de acuerdo de lo que es especie o raza. Por eso el número varía tremendamente. Además, con el tiempo hay más número de variedades por causa de las mutaciones degenerantes que las toman como nuevas especies. Y también tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las especies son tan pequeñas que pueden entrar en el puño de nuestra mano. Leroy. El número de especies en efecto es muy discutido, pero el número se discute en la escala de decenas de millones. Pero no es necesario ir tan lejos. Tomemos solo a la especie perro común.
Como son más de 100 razas diferentes, asumo que crees que Noé solo subió a una pareja de perros y que de allí salieron todas las razas. Bien, para mis ojos estás aceptando la evolución, solo que crees que los cambios evolutivos no pueden llegar a formar nuevas especies. Me gustaría que me contaras por qué lo crees. Si en 5000 años desde el arca los perros cambiaron todo lo que lo han hecho, imagina cuánto cambiarán en 60.000 años, lo suficiente como para hacer diferentes especies. Tercer comentario. No fueron solo 8 los que construyeron el arca durante 120 años. Los parientes les ayudaron, muriendo la mayoría antes del diluvio, y varios sobrinos de Noé no quisieron entrar al arca. Además, no se puede comparar las comodidades y el aparaterío de un barco de lujo reciente con las de esos tiempos. Leroy, supongamos que fueron cientos de personas durante décadas. Aún así continúa un problema estructural. La madera para resistir semejante peso debía ser muy gruesa, lo que implicaba árboles gigantes, con el consiguiente sobrepeso. Si le preguntas a un ingeniero que diseñe barcos para crucero, te dirá que simplemente es imposible construir un barco de semejantes proporciones en madera, ya que la madera sería tan gruesa que no quedaría suficiente espacio por dentro. Y si quieres, también pregúntale por la precisión en el ensamblado del casco del barco para que la tremenda presión del agua no cree filtraciones por las uniones. Aún así, supongamos que lograron construir el barco. ¿Cómo podría Noé saber que el diluvio fue en todo el planeta? Él estuvo a la deriva como 5 meses en aguas que se supone no tenían corrientes. Así que, ¿qué tan lejos pudo viajar? Además encontró plantas vivas donde se supone que estuvo inundado. ¿Cuántos meses le tomaría a una planta de olivo crecer lo suficiente como para que una paloma pueda arrancarle una hoja madura? Cuarto comentario. Es sorprendente las barbaridades que se dicen aquí. Por ejemplo, que las mujeres de los hijos de Noé no deberían tener más de 14 años de edad. Por supuesto, no se explica por qué. Leroy, esas mujeres debían repoblar la tierra. De tener 30 años, solo les quedarían 15 años de fertilidad, o sea, unos 10 hijos. Si ellas tuviesen 14 años, tendrían 30 años de fertilidad, o sea, unos 20 hijos. Es cuestión de matemáticas para intentar ayudar al diluvio. Me parece interesante que no mencionas que los hijos de Noé tenían 100 años, no porque yo lo diga, sino porque está así en la Biblia. Y a mi parecer, un hombre de 100 años en pareja con una mujer de 25 o 30 sigue siendo una distancia de edades muy grande. No porque una niña no se deba enamorar de un anciano. Lo digo porque como un anciano tan anciano podría cumplir su función de hombre dentro de esa naciente sociedad. Quinto comentario. Quien preparó este video no sabe por qué un Dios bueno en este caso tuvo que matar a los antidiluvianos. Simplemente porque no se da el trabajo de pensar. El pecado es el resultado de la maldad, como todas las consecuencias que hoy conocemos a diario, por medio de los medios informativos. Lógicamente, los que pagan las consecuencias son los inocentes. Para dar un ejemplo, supongamos que un gallinero se declara una peste virósica muy contagiosa. ¿Qué hacen los biólogos en este caso? Pues no pueden tener piedad y deben matar hasta los inocentes pollitos y quemar los restos, a pesar que el dueño les grite asesinos, asesinos. ¿Por qué? Para salvar a toda una nación y hasta al mundo entero, pero con una diferencia: los biólogos no pueden devolverles la vida. En cambio, Dios promete una resurrección, un juicio justo y un paraíso eterno. Leroy, demostrar que Dios no es bueno es muy fácil. Pregunta: ¿Dios sabe cómo se siente el placer? La única respuesta que esperaría es que sí, porque Dios todo lo sabe. Así que pregunta: ¿Dios sabe cómo se siente el placer de violar a un niño por parte de un pederasta, incluida la parte mórbida de asesinar al pequeño? La única respuesta que cabe es que sí. Así que pregunta: ¿cómo alguien que puede experimentar placer de violar y asesinar a un pequeño puede ser considerado bueno? Das como ejemplo una enfermedad en un criadero de pollos y mencionas que los debes sacrificar a todos, y eso es porque quienes sacrifican a los pollos no tienen forma de saber qué animales tienen el virus y cuáles no. Pero ¿no se supone que Dios sí podría distinguir los sanos de los infectados?
y que además podría matar solo a los enfermos? Afirmas que Dios promete vida eterna. Lo que no mencionas es por qué habríamos de creerle. Si Él todo lo puede, puede mentir. En mi video, los 13 peores errores de Dios, menciono por qué es incoherente hacer un juicio después de haber castigado, incluyendo a inocentes. Y también menciono por qué Dios, siendo inescrutable, pudo haber hecho un cielo que no va a ser de tu agrado. Manuel Camacho. Hermanos, Dios nos ama, a pesar que hay personas que lo cuestionan de todo por todo, pero yo le pido a Dios que los perdone y los guíe por el camino de la verdad. Amén, Jesús. Manuel, muchas gracias por participar en mi canal. Como respuesta te diré que me encantaría conocer los hechos que hacen que tu afirmación es valedera. ¿Cómo es que tú sabes que tu Dios nos ama a todos? También me gustaría que me explicaras, si tu Dios lo sabe todo, por qué tu petición de que me guíe serviría de algo. Si Él me quiere guiar, lo hace, y ya. Ahora, que el hecho de que a ti sí te quiera guiar y a mí no, habla muy mal de su concepto de justicia. Rubén Rodríguez. Te puedo recomendar que leas Patriarcas y Profetas de Ellen White. Quizás se te aclare algo. Saludos. Rubén, saludos también para ti. Gracias por tu recomendación. Colocaré este libro en mi listado de pendientes por leer. También aprovecho para pedir que si alguien cuenta con ese libro y me lo puede prestar, prometo devolverlo sano y salvo. De ser así, que me deje un mensaje en privado aquí o desde mi Facebook o Twitter. Hanzo Matsuneko. El término para la gente no sería ateo, sino anateísmo o misateísmo. Hanzo, gracias por tu comentario. La verdad nunca he escuchado estos términos. Intenté hacer una búsqueda rápida pero no encontré su significado, así que te agradecería que me dejaras bibliografía sobre estos dos términos. Costa Aguilar, ¿no habrá alguna manera de quitar su estúpida basura? Costa Aguilar, te agradezco que participes en mi canal. La respuesta a tu comentario es que sí, incluso hay varias formas. Podrías hackear mi cuenta en YouTube y hacer que me la suspendan. Claro que eventualmente subiría los videos desde otra cuenta. También podrías armar un conglomerado publicitario que le ofrezca un gran negocio a Google con la condición de que me suspendan el canal. También se me ocurre que podrías enamorar a algún dirigente de YouTube y pedirle como prueba de amor que cancele mi cuenta. Pero a mi parecer la forma más eficiente sería que contactaras con todos los creyentes que conozcas y vengan todos en masa a participar en mi canal, obviamente dejándome en ridículo por tan grandiosos aportes divinos. Así mis videos me darían tanta vergüenza que terminaría yo mismo borrándolos todos. Leroy E. Besco. Gracias por participar de mi canal. Como tu comentario es bastante largo, no lo leeré, solo daré mi respuesta. Lo primero que noté es que eres un ferviente creyente de que la Tierra es plana y que sin importar la dirección en la que nos dirijamos, caeremos eventualmente a un abismo. Leroy, la verdad prefiero ignorar cómo ocurrió el diluvio y no ignorar que la Tierra es una esfera. Solo he respondido 20 comentarios y ya cuento con 3 ocasiones en las cuales necesité contar con un video hablando de la esfericidad de la Tierra. También mencionas formaciones rocosas del Cuaternario como prueba de tu diluvio, pero no sé si sepas que el Cuaternario empezó hace 2.600.000 años y tu diluvio tiene a lo sumo 5.000. Así que tienes una confusión temporal severa, siendo lo mejor que intrínsecamente con tus afirmaciones crees en el movimiento de las placas tectónicas, lo que me lleva a querer saber cómo es que funcionan las placas tectónicas en tu tierra plana. Reiteras que el diluvio no fue un diluvio, sino una inundación, pero insistes en que es un diluvio. Eso a mí me suena a incoherencia. En cuanto a que en todos los continentes se han encontrado leyendas sobre un diluvio, tienes toda la razón. En lo que estás confundido es que en ningún lugar tenían tecnología para saber si era un diluvio planetario. Además me queda el hueco de si en el diluvio se ahogaron todas las personas menos Noé y su familia, ¿quién dejó la leyenda en los demás continentes? Leroy,
Para que tengas en cuenta te diré algo que casi nadie sabe. No solo en los Himalayas hay inundaciones, también las hay en China, Babilonia, México, Sudán, Siria, Persia, India, Noruega, Gales, Irlanda, Indonesia, Rumania y en prácticamente cualquier país del mundo. Y aún mucho más secreto es que las inundaciones suelen ser provocadas por lluvias torrenciales. Mencionas de nuevo a las placas tectónicas. Te insisto, explícame cómo funcionan en tu tierra plana. También quisiera que me explicaras cómo los fósiles de arrecifes que hay por todo el mundo, algunos a cientos de metros sobre el nivel del mar, llegaron allí. Si para la formación de un arrecife se necesitan cientos de años y el diluvio solo duró uno. Eso sin contar que el pH, la profundidad y la salinidad del mar durante el diluvio no serían aptos para la supervivencia de los arrecifes. Mencionas fósiles marinos en las laderas de las montañas, o sea, insistes en las placas tectónicas, pero selectivamente omites la datación de esos fósiles para poderlos cuadrar con tu diluvio. La verdad no me parece honesto de tu parte. Además, en contraposición a todos los hallazgos de fósiles de animales marinos en tierra firme, deberías también tener en cuenta los fósiles de animales terrestres encontrados bajo el agua. O mejor aún, ¿ya solucionaste por qué hay ruinas de ciudades antiguas bajo el mar? Las medidas que das del arca no pueden ser tan precisas como las que mencionas. En aquella época no habían instituciones que se encargaran de homogeneizar las medidas. Así que los codos del arca dependían del codo de la persona quien lo midió. Además dependía de si incluyó el largo de la mano o no. Comparas el volumen del arca con el volumen de un carro de carga de ferrocarril, pero no sé si te diste cuenta que pese a que el carro de ferrocarril es mucho más pequeño que el del arca, no los fabrican en madera, lo cual es mucho más barato y liviano, permitiendo transporte más económico. Que coincidencialmente, gracias a ti, esos carros los fabrican en metal por la exacta misma razón que el arca tendría que haber sido metálica. Leroy, ahora contamos con una ciencia muy interesante, se llama genética, a través de la cual también podemos comprobar la evolución, pero eso no es el tema de este video. A través de esa ciencia es muy fácil clasificar qué es una raza y qué es una especie. Creo que la diferencia genética para considerar una especie debe ser del 1%. Pero eso no explica cómo existen todas las razas de entre todas las especies. Pero para complicar todo aún más, afirmas que no fueron especies lo que metieron dentro del arca, sino géneros, lo cual conlleva a que para la existencia de todas las especies de hoy tuvo que ocurrir evolución en 5000 años, una evolución que según la comunidad científica ocurrió en millones de años. Lo que me lleva a pensar que crees en la evolución cuando te conviene, pero no crees en la evolución cuando no te conviene. Leroy, eso tampoco me parece honesto de tu parte. En lo que sí tienes razón es en que la mayoría de especies son tan pequeñas que las podrías cargar en tu mano. Pero lo que no tienes en cuenta es que no las puedes cargar en tu mano si te interesa que sigan vivas. Hablemos de las bacterias que nos enferman, las cuales no sobreviven más de unos pocos días fuera del cuerpo humano. Así que las 8 personas que viajaban dentro del arca portarían miles de especies de bacterias, padeciendo centenas de enfermedades diferentes cada uno. Ahora agreguemos los virus, protobacterias, priones, entes que no se les considera vivos, pero que hoy existen. ¿Acaso además de los cientos de enfermedades que padecía cada humano por las bacterias, también portaba cada uno miles de virus de gripa? En cuanto a los animales marinos, digamos que sí pudieron sobrevivir, pero ¿y todos los animales del agua dulce? ¿Y todas las plantas? ¿Y todos los protozoos? ¿Y todos los hongos? ¿Y todas las móneras? También tocas el tema de la comida. Dices que la mayoría de animales hibernaron, pero no sé si sepas que para que un animal pueda hibernar necesita adaptaciones. Por ejemplo, así tú quieras, no puedes hibernar, al igual que los grandes felinos, los caninos salvajes, la mayoría de aves. Es más, son muy pocos los animales que tienen la capacidad de hibernación. Ahora dices que los que no hibernaron comían grano. No sé cómo convences a un león de comer lentejas, pero supongamos que sí. Entonces, tenemos que hacía mucho frío, porque estuvo lloviendo 40 días.
Las nubes no dejaban pasar la luz del sol ni de la luna. El arca no contaría ni con ventanas ni claraboyas, salvo unos pocos agujeritos. Y el arca tendría 3 pisos. Me encantará que me cuentes cómo hacían para ver dentro del arca, especialmente de noche, porque no me dirás que encendían fuego dentro de un recinto cerrado, con poca circulación de aire, con todos esos animales consumiendo oxígeno, produciendo metano por sus traseros, rodeados de madera seca. Ese ambiente hubiese sido peligroso hasta para que una luciérnaga hubiese encendido su trasero. Además, ¿los humanos comían crudo o tenían algún barbecue en la cubierta del arca? Qué conveniente que menciones a los dinosaurios, los cuales muchos sí eran muy grandes, pero te equivocas, habían muchas especies que promediaban el tamaño de un avestruz, lo que deja abierta la pregunta, ¿por qué no se salvó ninguna de esas especies pequeñas de dinosaurio? Además, durante la gran extinción de dinosaurios, no solo se extinguieron dinosaurios, también se extinguieron insectos, arácnidos y en especial animales marinos. Pero ¿cómo se pudieron extinguir animales marinos durante el diluvio? Mencionas de nuevo a la evolución. Según tú, los leones no comían carne, pero para que hoy puedan comer carne tuvieron que evolucionar muchísimo, y todo en solo 5000 años. Por no mencionar que si antes del diluvio ningún animal comía carne, ¿cómo se reciclaban los cadáveres de todos los animales muertos? Nunca fue el plan de Dios que un animal matara a otro para comer. Pero si Dios siempre supo que su plan no funcionaría, aún así lo hizo como lo hizo, sabiendo cómo implementarlo para que resultara exactamente como él quería, no entiendo por qué un ser que todo lo sabe hace las cosas tan mal. Solo imaginemos que los desechos que salen del trasero de un animal son la comida perfecta para otro animal. Un ejemplo, el escarabajo pelotero y el excremento de elefante. Pero la mejor opción en el arca fue arrojar la caca fuera de borda. Que con ganas de complicarlo aún más, quisiera saber cómo recogían la orina de todos los animales para arrojarla fuera, si ni siquiera contaban con luz. Leroy, muy divertido tu comentario, espero que me respondas para seguir platicando al respecto. Alejandro Cuevas. Todos nos mienten, mi amigo, y ahora empezamos a tener la libertad de poder opinar. Antes no era permitido pensar o preguntarse, por eso muy bien y sigamos. Alejandro, gracias por el apoyo y ten presente que siempre podrás dar tu libre opinión en mi canal, porque yo aquí no censuro a nadie. Bien, hasta aquí dejo este video. A todos a quienes mencioné, espero sus comentarios. Suscríbanse porque me he trazado la meta de responder a todos los comentarios. Me tomará tiempo, pero esa es la finalidad. También suscríbete a mi Facebook y Twitter para que podamos estar en contacto directo. Si conoces a alguien que pueda aportar a nuestra conversación, invítalo a que participe en el canal. No siendo más, hasta mi próximo video. Chao, chao.